Bien, comenzamos con el tema uno de este tercer bimestre correspondiente a circunferencia, donde nos vamos a enfocar en ángulos asociados a la circunferencia. Primero, hablemos sobre la medida angular y longitudinal de la circunferencia, ya que aquí uno confunde esas dos cosas. Una cosa es decir la medida angular y otra cosa es decir la longitud de la medida de un arco. Son dos cosas distintas que podemos observar aquí. En la primera dice, es la cantidad de grados sexagesimales presentes en un arco, teniendo en cuenta que la circunferencia que contiene dicho arco mide 360 grados, ¿ok? Pero hablando de manera angular. En cambio, cuando nos referimos a a la medida longitudinal de la circunferencia, nos dice es la cantidad de unidades de longitud. Es decir, si tú tienes un hula hula y quieres saber cuánto mide y lo quería es ponerle no algo para medirlo alrededor. Y eso sería la medida longitudinal, más no la medida angular. La medida angular es otra cosa y no se mide con centímetros, ¿ok? Eso se mide en grados. Entonces hay que tener en cuenta esa diferencia. Entonces, ¿cómo yo obtendría, profe, la medida longitudinal de un arco? Esto se trabaja en trigonometría, pero también en geometría a veces, en la última parte de áreas. La medida longitudinal de un arco se obtiene con 2pi por alfa por r, que es el radio, entre 360 grados. Esto es respecto a la medida longitudinal, es decir, para saber cuánto mide en centímetros, en milímetros o en metros, etc. Pero la medida angular es otra cosa. La medida angular se obtiene considerando el ángulo central, que ya vamos a ver más adelante. Bien, propiedades angulares que vamos a emplear, las fundamentales. La primera, los arcos que conforman a una circunferencia suman 360 grados correspondientes a una vuelta. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un hula hula y tú lo divides en 6 partes, si hablamos de la medida angular, si tú juntas estas 6 partes, debes sumar 360 grados. El arco correspondiente a infinitos ángulos inscritos se le denomina arco capaz. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un arco, que es este arco de color rojo, entonces, si yo le inscribo ángulos a ese arco, siempre esos ángulos van a tener la misma longitud. Y por último, algo que también es importante en muchos problemas es esta propiedad, donde nos dice un ángulo exterior formado por dos tangentes y el menor arco que éstas determinan suman 180 grados. Profe, ¿qué es una tangente? Una tangente en geometría es una recta que corta la circunferencia en un solo punto. ¿Ok? Solamente se chocan en un puntito, nada más. A eso le llamamos una recta tangente. Luego ya tenemos una recta secante que lo estaremos hablando la próxima semana. Bien, ángulos en la circunferencia. He puesto aquí de colores como para que ustedes puedan darse cuenta mejor cómo es que lo van a ir utilizando. ¿Ah? Primer tipo de ángulo es el ángulo central. El ángulo central es un ángulo cuyo vértice está en el centro de la circunferencia. De ahí viene el nombre, ángulo central, porque su vértice está en el centro. Y muchos confunden el ángulo central con el ángulo inscrito, pero no son lo mismo. Date cuenta dónde se encuentra el vértice. En el ángulo central el vértice está en el centro de la circunferencia. En cambio, en un ángulo inscrito el centro no está, perdón, el vértice no está en el centro de la circunferencia, sino que está sobre la circunferencia. Ese es un ángulo inscrito. Pero ¿qué se cumple para un ángulo central? Se cumple que la medida del ángulo central es igual a la medida de su arco correspondiente. En un ángulo inscrito se cumple que la medida del ángulo inscrito es la mitad de su arco correspondiente. Es decir, si el arco mide 80, el ángulo inscrito mide 40. Si el arco mide 120, el ángulo inscrito mide 60. Y viceversa. Si el ángulo inscrito mide 30,
el arco mide 60. Si el ángulo inscrito mide 50, el arco correspondiente mide 100. O sea, la relación es de 2 a 1, pero siempre el arco es el mayor. Ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito, en el ángulo semi-inscrito se va a cumplir lo mismo que en el ángulo inscrito. Es decir, que la medida del ángulo inscrito es la mitad de su arco correspondiente. Pero ¿cómo yo identifico un ángulo semi-inscrito? Para un ángulo semi-inscrito yo necesito una recta tangente, que es la que observas tú aquí. Esta recta es una recta tangente porque está cortando la circunferencia en un solo punto. Y una cuerda. ¿Qué es una cuerda, profe? Una cuerda simplemente es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. A eso le llamamos cuerda. Entonces, el ángulo que se forma entre la recta tangente y esta cuerda se le denomina ángulo semi-inscrito. Y la medida de ese ángulo semi-inscrito es la mitad de su arco correspondiente. Profe, ¿pero a qué le llamamos arco correspondiente? Arco correspondiente sería la porción de la circunferencia que queda encerrada dentro del ángulo. Si te das cuenta, esta porción de color moradito es lo que queda encerrado dentro del ángulo semi-inscrito. De igual manera acá, esta parte de color moradito es lo que queda dentro del ángulo inscrito. ¿Ok? También aquí en el ángulo central, esto de morado es lo que queda dentro del ángulo inscrito. Luego tenemos el ángulo interno. El ángulo interno, ojo, hay que tener mucho cuidado. Para el ángulo interno, este punto, que es donde se cortan ambas cuerdas, porque AB es una cuerda, MN también es una cuerda, este punto no puede estar en el centro, ¿ok? Porque si este punto está en el centro, ya es un ángulo central. Entonces, este punto, que es donde se cortan las cuerdas, debe estar en otra posición, que no sea el centro. ¿Qué es lo que se va a cumplir? ¿Cómo obtengo yo la medida del ángulo interno? Ojo, para hallar la medida del ángulo interno, yo necesito el arco que está al frente y el arco que está atrás. El de al frente y el de atrás. ¿Ok? Entonces, la medida del ángulo interno es igual a la semisuma de esos dos arcos. Alfa más beta sobre 2. Y luego tenemos los diversos casos de ángulo exterior. Ángulo exterior es un ángulo cuyo vértice está fuera de la circunferencia, como podemos observar en estas tres figuras. En estas tres figuras, el vértice del ángulo está fuera de la circunferencia, por eso le llamamos ángulo exterior. Ahora, ¿te das cuenta? Por eso, mira, por favor, mira los colores, aprovecha los colores que no están por las puras. No creo que tu pantalla sea en blanco y negro. Date cuenta que este ángulo está encerrando dos porciones de la circunferencia. Entonces, para hallar la medida de ese ángulo externo, yo voy a trabajar con esas dos porciones. ¿Y cómo obtengo la medida de este ángulo? Con la semidiferencia de esos dos arcos, pero no los voy a restar como sea. Siempre se resta el más lejano con el más cercano, o el más grande con el más pequeño. ¿Ok? En este caso es beta menos alfa sobre 2. Aquí lo mismo, mira. Dentro del ángulo de color azul está quedado encerrado estos dos arcos. Entonces, para hallar la medida de este ángulo se resta el mayor, que es beta, menos el menor, que es alfa, entre 2. Y lo mismo sucede en el tercer caso. Quizá alguno diga, profe, pero el tercer caso no es como la propiedad que hemos visto hace un rato. Pues sí. Este tercer caso no se utiliza mucho, ya que al final yo puedo trabajar con estos dos nada más, ya que por la propiedad que les mostré aquí, se cumple que alfa más beta es 180. Pero ojo, por favor, y eso también es una falla usual, esa propiedad de que alfa más x es 180 solamente se cumpliría en este tercer caso. ¿Ah? Tú no puedes aplicarlo acá, ni tampoco puedes aplicarlo aquí. ¿Por qué? Porque nos decía la propiedad que esto se va a cumplir siempre y cuando el ángulo esté formado por dos rectas tangentes. En cambio, aquí en el primer caso no son rectas tangentes. A estos se le denominan rectas secantes. Cuando una recta corta en dos puntos a la circunferencia se le llama recta secante. Aquí yo tengo una recta tangente, pero tengo una recta secante. Tampoco puedo emplear la propiedad.
Solamente se utiliza cuando son rectas tangentes. Solo en ese caso. Y listo, entonces con eso es suficiente para poder abordar los problemas que nos están planteando en el libro. Problema número 1. Dice, según el gráfico, O es centro de la circunferencia. Calcular el valor de X si se sabe que la medida del arco AB es 120. Bueno, a ver, vamos por acá. La medida del arco AB, o sea, este arco, es 120 grados. ¿Ok? A ver, a ver, ¿qué por acá? Una indicación, chicos. Si me van a enviar sus respuestas, que sea donde dice Axel 2, ¿ya? Profesor Axel 2. Ahí me mandan sus respuestas, porque así lo puedo ver más rápido. A ver, entonces, la medida de este arco es 120 grados. Profe, entonces, ¿cómo voy a hallar X? Ya, mira, ya estos problemas no son tan directos como de repente los que han estado el año pasado han visto en sexto grado, donde los problemas son más directos. Acá ya no lo es. ¿Ok? Entonces, mira, ¿qué tengo que hacer en este caso, profe? Bueno, como te están dando el centro de la circunferencia, aprovecha para trabajar con ángulo central. De esta forma, mira. Vamos a trabajar. Mira, yo ya tengo OA, entonces voy a trazar OB. Al hacer esto, el ángulo de color verde es un ángulo central, pues. ¿Por qué es un ángulo central? Porque su vértice está en el centro de la circunferencia. Y hemos dicho que la medida del ángulo central es igual. A ver, un momento, chicos. Voy a ponerlo aquí, porque a veces decirles, este es así, este es así, no me entienden porque es mejor que lo vea. Vamos a ponerlo aquí, para que lo identifiquen mejor. Como tenemos ahí espacio, entonces podemos utilizar. Entonces, mira ahí. ¿Qué vamos a utilizar? Ángulo central, pues. ¿Y qué se cumple en el ángulo central? Que la medida del ángulo es igual a la medida del arco, pues. Si el arco mide 120, entonces eso también mide 120. Ya está. Pero además, algo que no les dije hace un momento es que un ángulo central está formado por dos radios. Es decir, esas dos líneas de color verde son radios de la circunferencia. ¿Eso qué significa? Que se está formando un triángulo isósceles. Ahí está, vamos a dibujarlo aquí aparte. Este es R, este es R, este es 120, este es X, pero como es un triángulo isósceles, la medida de este ángulo también es X. Y listo, aplico suma de ángulos internos, ¿no? 2X más 120 es igual a 180. Entonces 2X es igual a 60 y X es igual a 30. Listo, problema resuelto. Dime, Valentina Soto. Profesor, también podríamos usar el ángulo semiscrito, porque lo Ángulo que yo hice fue trazar semi-inscrito. una tangente ¿Ya? y si prestamos acá se va a formar un ángulo semiscrito, ya que tendríamos la medida del ángulo, perdón, de la circunferencia de esta parte, de la parte de la circunferencia, y por teoría nos indica que la medida de este ángulo
pongámosle beta, es igual a la mitad de este. Y como acá se forma una tangente, esto de acá va a valer 60. Acá se forma 90 grados con el ángulo central O. Y así me salió que X vale 30. ¿Sería Correcto. correcto o...? Sí, es correcto, claro. Solamente que ahí ya estaríamos aplicando una propiedad de el radio con el punto de tangencia, que es algo que bueno, lo estoy reservando todavía para la siguiente clase. Profesor, una consulta, Aquí, profesor, con respecto a los libros, profesor, dime, ¿cuándo se van a entregar? Con ¿cómo? respecto a los libros, profesor, ¿cuándo se van a entregar? Bueno, esa respuesta no les podría indicar yo, muchachos. Tendrían que preguntarle a su coordinadora. A ver, bueno, como les iba diciendo, aquí he tratado de resolver este problema solamente utilizando ángulos asociados a la circunferencia, pero lo que ha hecho Valentina también es correcto, ¿no? Claro que ella tendría que trabajar con una tangente para formar un ángulo semi-inscrito y luego utilizar otra propiedad que es el ángulo que forma el radio y una recta tangente cuando se cortan en el punto de tangencia. Pero muy bien ahí lo que nos dijo su compañera. Problema número 2. Este está más simple, ¿no? Este está más simple, muy sencillo. A ver, vamos a ver, ¿quién puede resolver este problema? ¿Quién quiere hacerlo? A ver, levantando la mano. Problema número 2. Está más sencillo. Daniela, a ver, Daniela. Ok, profesor. Vemos, profesor, dice problema en el gráfico mostrado calcula el valor de X si O es el centro de la circunferencia. Profesor, usamos la propiedad del ángulo central, que esto vendría a ser 100 también, porque está en el centro. Y nos fijamos que forma un ángulo inscrito, que sería, profesor, que esto vendría a ser la mitad de esto. Y saldría 25, profesor. Ya lo escuché, profesor. Ya, Profesor, no lo puedo escuchar. tampoco se lo escuché, profesor. En este problema número 2, vamos a utilizar, como nos ha dicho su compañera, dos tipos de ángulos asociados a la circunferencia, ¿no? Tanto el ángulo central como el ángulo inscrito. Pero para eso hay que tener una buena observación, pues, ¿no? De repente al final me terminas igualando 2x igual a 100 y tu respuesta te sale 50. Eso sería un error. Entonces voy a traer por acá esos dos Profesor, al para final me salió tenerlos. 25. ¿Cómo? Me salió 25, profesor. No sé si Sí, bien. sí, 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 sí. Sino que yo les digo, ¿no? Cuando no están atentos, suelen cometer ese error. Se los digo ya porque ha pasado ahí en el salón. Entonces, comenzamos con, bueno, puedes empezar en el orden que tú desees. Así que comienzas primero por inscrito, luego por central o al revés. En este caso, es conveniente comenzar con el ángulo central. Este es el ángulo central. ¿Qué nos dice el ángulo central? Que va a tener la misma longitud que su arco correspondiente, es decir, que va a tener la misma medida que esta porción. Si esto mide 100, entonces esto también va a estar midiendo 100 grados. Ángulo central. Y luego vamos a utilizar ángulo inscrito.
El ángulo inscrito sería este ángulo que voy a resaltar de color verde. Este sería el ángulo inscrito. Pero en el ángulo inscrito no son iguales. Observa aquí, no son iguales. Se cumple que la medida del ángulo es la mitad del arco correspondiente. Entonces aquí sería el ángulo que mide 2x debe ser igual a la mitad del arco correspondiente, o sea, la mitad de 100. Entonces 2x es igual a 50 y obtenemos que el valor de x es igual a 25. Listo. Profesor, también podríamos hacerlo al revés. Claro, como le dije, también pueden hacerlo al revés, comenzar primero por el ángulo semi-inscrito, perdón, por el ángulo inscrito y luego trabajar con el ángulo central. Sería lo mismo, ¿ok? Listo, entonces seguimos. Problema número 3. Bueno, miren, este problema número 3 se podría desarrollar con cuadrilátero inscrito, pero voy a desarrollarlo utilizando simplemente ángulos asociados a la circunferencia, o sea, lo que estamos viendo, como para no hablar de otra cosa aparte. Entonces, un momento, niños. Ya, a ver, como les decía, eh, voy a desarrollar este problema simplemente utilizando ángulos asociados a la circunferencia. En este caso, voy a utilizar el ángulo inscrito. Con ese es suficiente para poder desarrollarlo. Entonces vamos a ponerlo aquí y desarrollamos. A ver, voy a trabajar con este ángulo que mide 2x. Entonces, para ese ángulo 2x, su arco correspondiente sería esta parte de acá, ¿no? Desde aquí hasta acá. Y sabemos que la medida del arco debe ser el doble de la medida del ángulo. Eso significa, vamos a resaltarlo aquí, la porción que estamos trabajando. Esta porción debe medir el doble, ¿no? Entonces, eso estará midiendo 4x. Ya está. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra parte. Lo mismo. Este ángulo que mide 4x, su arco correspondiente sería todo lo de acá, ¿no? Desde aquí hasta acá. Todo eso. Entonces, vamos a resaltarlo aquí. Resaltamos. Y todo esto va a estar midiendo el doble, es decir, 8x. Ya pues. ¿Y luego qué hacemos, profe? Recuerdas que mostramos por aquí una propiedad que nos decía, los arcos que conforman a una circunferencia deben sumar 360 grados. Entonces, la suma de la medida del arco de color rojo con la medida del arco de color azul debe darme 360 grados. Entonces sería 4x más 8x es igual a 360. Entonces 12x es igual a 360, de donde obtenemos que el valor de x es igual a 30 grados. Nada más. Profesor, ¿Ok? Dime. también lo pudo hacer con cuadrilátero, profesor. Claro, eso es lo que dije hace un rato. Eso luego vamos a ver más adelante en otro capítulo, que como este cuadrilátero está inscrito en una circunferencia, se cumple que la suma de los ángulos opuestos es 180. Y también obtengo que la respuesta es 30 grados. Pero una forma de demostrar ese teorema es justamente trabajándolo así. De esa forma demostramos ese teorema. Problema número 4. Dice, según el gráfico, la medida del arco AB, la medida del arco AB
Todavía, chicos. Vamos a poner aquí el dato. La medida de este arco es 70 grados. ¿Ok? 70 grados. Te piden calcular el valor de X. Y ahora sí, a ver, vamos a darle la oportunidad a Adrián. A ver, Adrián, escuchamos. Ya, profesor. Tenemos el ángulo escrito. Este ángulo debería ser 25 grados. Ok, ahora como vemos, tenemos un triángulo. Sumamos los ángulos. X más 90 más 35 igual a 180. Ah, sumamos 90 más 35 sería 125. Sería X igual a 180 menos 125. Ya, X igual, X sería igual a 55 grados. Vamos a poner grados. Correcto, Adrián. Muy bien, ahí está. Perfecto. Entonces, así de simple, ¿no? Su compañero ha utilizado ángulo inscrito. Entonces vamos a ponerlo aquí. Ángulo inscrito. El ángulo que se ha utilizado. Igualito, ¿no? Siempre observando el arco que voy a utilizar. Pues el arco mide 70, entonces el ángulo que le corresponde sería este de acá, ¿no? Entonces la medida de ese ángulo es la mitad, que sería 35 grados. Y luego aprovecho esta figura que tengo aquí, este triángulo que tengo aquí, aprovecho. Listo, entonces sería X más 90 más 35 es igual a 180, entonces el valor de X es igual a 55. Y nada más. Listo. Vamos ahora con el problema número 5. A ver, ya voluntarios, a ver, levantando la mano. A ver, Valentina Soto. ¿Levantó la mano Valentina? ¿O no? ¿O no? Nadie levantó la mano. A ver, levanta la mano. Voluntario. ¿O está difícil? A ver, Daniela. Daniela ganó ya, pues. A ver, Daniela. Resuelve el problema. Profesor, nos damos cuenta que acá hay un ángulo inscrito, profesor. Que esto vendría a ser doble, sería 140. Ya. Y vemos que se forma un ángulo de 360, profesor. Esto vendría a valer 160, profesor. Y esto vendría a ser la mitad, que sería 80. Por ángulo semiescrito. Correcto, nada más. Así de simple. Tenemos ahí, si nos damos cuenta, utilizar tres cosas, ¿no? Ángulo inscrito, ángulo semi inscrito y también la medida angular de la circunferencia. Entonces, vamos a poner aquí
lo que se ha utilizado, ángulo inscrito, ángulo, no, aquí todos juntos. Ángulo inscrito, ángulo semi inscrito. Entonces, ponemos aquí. Para el ángulo que mide 70, para este ángulo que mide 70, su arco correspondiente tiene que medir el doble, pues. Su arco correspondiente. Entonces, ese arco correspondiente va a estar midiendo 140 grados. Luego, tengo un ángulo semi inscrito. Aquí está la recta tangente. Bueno, ahí está también la cuerda que voy a utilizar. Y su arco correspondiente correspondería a esta parte de acá. Esto. Donde sabemos que la medida de ese arco correspondiente debe ser el doble, pues. Yo lo voy a trabajar así, ¿eh? Debe ser el doble. Porque el ángulo es la mitad, pues acá está, mira. 2x, x. ¿Ok? Y luego ya pues he completado la vuelta completa, ¿no? Mira. Lo de negro, lo de rojo y lo de azul deben sumar 360 grados. 2x más 60 más 140 es igual a 360 grados, de donde el valor de x es igual a 80. Y listo, nada más. Problema 6. En el gráfico mostrado, calcula el valor de x sabiendo que t es punto de tangencia. Bueno, es muy similar al problema anterior. Tenemos también, en este caso, dos ángulos inscritos, ¿no? Ángulo semi inscrito también. Entonces, ponemos aquí, a ver, voy a desarrollarlo. Y luego siguen desarrollando ustedes, ¿eh? A ver, observando bien la figura, pues, siempre observando bien. Entonces, comienzo por aquí. Acá tengo la recta tangente, aquí tengo la cuerda, entonces sabemos que este arco debe ser el doble. Entonces, esa porción de circunferencia tiene que estar midiendo el doble de 65, es decir, va a estar midiendo 130 grados. Ya está. Luego, trabajo con ese ángulo que mide 30, que también sería un ángulo inscrito. Vamos a ponerlo ahí. Sería un ángulo inscrito. Eso significa que esta porción de circunferencia, o sea, este arco, debe estar midiendo el doble. Entonces estará midiendo 60 grados. Señalamos acá. Esta parte mide 60 grados. Entonces también ya tenemos lo de azul, lo de verde, y ahora trabajamos con la otra parte. Vamos a ponerle un color verde. Esta parte de aquí. Ya estoy repasando muchas veces en el mismo, pero bueno. Y aquí. Está, mira. ¿Y cuál es su arco correspondiente? Su arco correspondiente sería todo esto. Todo esto sería su arco correspondiente. De aquí hasta acá. Entonces, como el ángulo mide x, esto tiene que ser el doble, pues 2x. Y ya está. He completado la vuelta completa. Entonces serían 2x más 60 más 130 es igual a 360 grados. 190, 170, x es igual a 85, ¿no? Y listo. ¿Ya ves? Sí, de simple. Pero hay que mirar bien, pues. Hay que mirar bien cómo es que vamos aplicando Profesor, las propiedades. ¿lo podremos hacer de otra forma? De otra forma, puede ser, quizá. O sea, Bueno, eso es lo que me vino a la vista. profesor, yo lo hice de otra forma, A profesor. ver.
A ver, Acá era vamos. 30, profesor. Esto vendría a ser 65, la mitad por ángulo inscrito. Está mal, profesor. ¿Qué pasó? ¿Cómo, Por eso, cómo? Ah, porque ya. Claro, claro, claro. Sí, ya lo vi, ya te entendí. vendría a ser Sí, 80. claro. Trabajas, o sea, el mismo arco, ¿no? Que mide 130. 130, luego formarías un ángulo inscrito, mediría 65, trabajas con el triángulo y sí, es otra opción. Claro, es correcto. Yo lo hice así, pues. Sí, está bien. Siguiente. Problema número 7. En este problema número 7, vamos a utilizar otro ángulo. Vamos a utilizar esos dos. El primer tipo de ángulo que presentamos, pero también vamos a utilizar este tipo de ángulo. Aquí, el ángulo interno. Esos dos vamos a utilizar en este caso. Ahí está. Primero, debo darme cuenta que el ángulo central que aparece aquí en la figura es este de acá, porque su vértice está en el centro. Por eso es un ángulo central. Eso significa que este arco debe medir lo mismo. Entonces estaría midiendo 80 grados. Ángulo y arco deben tener la misma medida. Ya está. Y luego, ¿cómo yo identifico un ángulo interno? Porque es una X, pues. Una X. Mira, ve, ahí está. Ahí está. Esto y esto. Claro, ahí está. Esos dos. Es una X. Y yo te dije que para el ángulo interno yo necesito el de al frente y el de atrás. El de al frente sería este arco que estoy poniendo de color azul. Sería el arco que está al frente. Y el arco que está atrás sería el de rojo. Entonces, el valor de X sería la semisuma de esos dos. 80 más 50 sobre 2. De donde obtenemos sería 40, 25, 85, ¿no? No, perdón, 65. 65 grados. Listo. Y la respuesta sería la alternativa, sí. Y nada más. Así de simple. A ver, nos quedan unos cuantos minutos nada más. Dice, en el gráfico, la medida de PQ, la medida del arco PQ es igual a la medida del arco RS. Hay que tener bastante cuidado, ni se te ocurra decirme que RS mide 50. No, 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 porque este ángulo no es un ángulo central, así que hay que tener bastante cuidado. Pero esos dos son iguales. Vamos a marcarlo aquí. Esto de aquí es igual a esto de acá. Profe, ¿cómo puedo desarrollar entonces este problema? Mira, mira X, mira 50 y mira X. X es un ángulo interno, es un ángulo interior, perdón. Es un ángulo interior. ¿Y cuáles serían los arcos con los cuales voy a trabajar? El de rojo y este de azul. Porque el de rojo sería el de al frente y el azul sería el de atrás. Entonces yo trabajaría con estos dos. Pero ahí viene el detalle, ¿no? Yo no conozco ninguno de ellos. Entonces vamos a ponerle letras. Vamos a poner que esto sea alfa. No, no me gusta mucho alfa. Que esto sea phi y que esto sea beta. ¿Ok? Entonces, ¿qué deduces ahí? Que x es igual a phi más beta sobre 2. Esa es una relación que obtienes ahí. Pero luego también podemos trabajar con 50, ¿no?
50 también sería un ángulo interior. Mira, ahí está la X, mira. Ahí está la X. Pero sabemos por dato del problema que RS y PQ eran iguales. Por lo tanto, esto también sería phi, ¿no? Y aplicamos la misma relación. Entonces decimos por acá que 50, que es el ángulo interior, es igual a phi más beta sobre 2. Ya, pues mira, ve. Serían lo mismo. Entonces, ¿qué deduces de acá? Que el valor de X es igual a 50 grados. Y nada más. Ese sería el problema número 8. Seguimos. Me estaba confundiendo, todavía termina 10:50. Yo pensaba que terminaba 10:30. Ya, seguimos. Problema número 9. Ay, aquí es un ángulo que no me gusta utilizar, pero a ver. No va a ser necesario, podemos utilizar también otro. A ver, déjenme ver. Ya, miren, vamos a hacer lo siguiente. Este problema se puede desarrollar utilizando cuadrilátero inscrito. Es mucho más cómodo, porque en sí también se podría desarrollar utilizando un ángulo que se denomina ángulo ex inscrito. Pero no soy mucho de utilizar ese tipo de ángulo, ¿ok? Porque luego se confunden en cómo trabajar el arco y el ángulo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de resolverlo aplicando lo que conocemos, solamente lo que conocemos, nada más. Y ahí ya va a venir tu creatividad, pues, de cómo lo vas a desarrollar. A ver, hagamos esto. Así al ojo, yo observo, y de repente alguien por ahí lo puede hacer de otra forma, pero quiero que lo hagan solamente utilizando lo que hemos aprendido, nada más. Nada de cuadrilátero inscrito, no, nada de eso. Solamente lo que hemos explicado hasta ahorita. Por ahí alguien encuentra otra forma diferente a lo que voy a hacer, chévere. Mire, este arco, como tenemos ahí un ángulo inscrito, ese arco tiene que medir 2x, el doble. Ya está. Luego, podemos recurrir a lo siguiente. Este es 80, esto mide 100. Y trabajemos ahora con ángulo inscrito, ¿no? Que sería este ángulo de color rojo. Y para ese ángulo de color rojo, su arco correspondiente sería todo esto. Voy a ponerlo de color verdecito. Todo esto sería todo, hasta acá. Todo esto sería su arco correspondiente. Entonces, ponemos aquí. Todo eso estaría midiendo el doble, ¿cierto? Eso significa que si el ángulo mide 100, todo eso tendría que estar midiendo 200. Pero como esta parte ya mide 2x, entonces vamos a ponerle aquí 200. A ver, ¿cómo ponemos? Bueno, es que ahí había marcado todo, ¿no? Ya bueno, a ver, vamos a borrar esto. Vamos a ponerle así nada más. Ya mire. A ver, un momento, Valentina. Ya mire. Todo esto, todo lo de verde, tendría que estar midiendo 200, ¿cierto? Pero como yo tengo que esta porción es 2x, entonces esta porción restante, desde aquí hasta acá, tiene que medir la mitad. Perdón, tendría que medir 200 menos 2x. Ya está. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro ángulo que mide 70. Si esto mide 70, entonces esto debe estar midiendo 110. Eso significa que, a ver, vamos a
señalarlo aquí. Para este ángulo que está marcado de color negrito, su arco correspondiente, que sería todo lo de acá. Uy, se pone de otro color. Todo esto hasta aquí, ¿ah? Todo esto tendría que estar midiendo 220. Pero nuevamente, yo ya tengo una porción, ¿no? Que mide 2x. Entonces, esta parte de aquí que sobra tendría que estar midiendo 220 menos 2x. Ya pues, ahora sí ya tengo tres porciones que juntas deben sumar 360 grados. Entonces sería aquí 200 menos 2x más 220 menos 2x más 2x es igual a 360. Se van. Este menos 2x lo paso acá. 200 más 220 es 420. Acá sería 60. Entonces el valor de x es igual a 30 grados. Listo. ¿Alguien encontró otra forma de desarrollarlo? Pero solamente empleando ángulos, nada más. A ver. ¿Sí o no? Ah, esta vez no. Bueno, no importa. Vamos. Siguiente problema, número 10. Tenemos, y a ver, ya, ¿alguien quiere desarrollar este problema? ¿Sí o no? Ya no está tan directo, ¿no? Ahora ya no, ya. Me piden hallar alfa más beta. A ver, Valentina. No es para desarrollar, o no sé, pero le voy a decir algo y esto me corrige, ¿ok? A ver. Era esta. Esto de acá vale 180 menos alfa, pero de acá vale 15. Como todo debería valer 180, esto de acá vendría a valer 180 menos alfa más 15. Y el de acá debería valer 180 menos beta más 10. Y lo tendríamos que igualar. Claro, que al final sería trabajar la mariposa. Pero el detalle es que no vas a obtener alfa más beta. Lo que vas a obtener es alfa menos beta. Es el detalle. Sí, bro. Y a ver, ya veamos, ya. Vamos, vamos, vamos. Sin miedo. Vamos a ver qué podemos hacer aquí, miren. Sí o sí, yo veo que vamos a tener que trabajar ángulo exterior. Lo veo ahí. A ver, vayamos viendo. Observo aquí un ángulo inscrito. Este ángulo es un ángulo inscrito. Entonces, la medida de este pequeño arco, la medida de este arco es 20 grados, porque es el doble. Lo mismo sucede acá, ¿no? La medida de este arco es 30, porque es el doble. Ahora, veamos acá. Para este ángulo beta, que es un ángulo externo, vamos a marcarlo ahí,
¿Con quién debería trabajar? Bueno, trabajo yo con este arco y este arco, esos dos. Entonces, vamos a ponerle acá una letra. Vamos a poner una letra phi. Entonces armo una relación. Beta es igual, recuerda, el mayor menos el menor sobre 2. Entonces, beta es igual a phi menos 20 sobre 2. Por otro lado, hago lo mismo con el otro ángulo, con este de acá, este de aquí y este de acá. Entonces, claro que aquí el ángulo sería 180 menos alfa. Entonces decimos 180 menos alfa es igual a phi, que es el arco mayor, menos 30 sobre 2. Ya está. Entonces, ¿qué hago ahora, profe? Bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Eh, vamos a... Bueno, vamos a hacer esto mejor. Vamos a poner aquí. 2 beta es igual a phi menos 20. Y aquí sería así, ¿no? 360 menos 2 alfa es igual a phi menos 30. Entonces, aquí arriba, despejando phi, me quedaría 2 beta más 20. Aquí, despejando phi, me quedaría, esto pasa a sumar, sería 390 menos 2 alfa. Entonces ya pues igualo, ¿no? Sería 2 beta, entonces 2 beta más 20 es igual a 390 menos 2 alfa. Pasa a sumar 2 alfa más 2 beta es igual a 370. Factorizo 2, 2 por alfa más beta es igual a 370. Entonces el valor de alfa más beta sería igual a 185, si no me equivoco. Listo. Resuelto el problema número 10. Ahí está. 2 veces ángulo exterior. Claro que de ahí ya viene la parte algebraica, ¿no? Ya no es tan directo, no sale al ojo nada más. Pero en sí era solamente trabajar con ángulo exterior. Seguimos. Problema número 11. Dice, halle la medida del ángulo PQR si P, Q y R son puntos de tangencia. Profe, qué es un punto de tangencia? Bueno, punto de tangencia es el punto de intersección entre una recta y una circunferencia, siempre y cuando la recta sea una recta tangente. Te das cuenta que aquí esta recta solamente corta en un puntito a la circunferencia que está a la izquierda. Ese es un punto de tangencia. Lo mismo sucede acá. La recta también corta en un solo punto a la circunferencia que está a la derecha. R también es un punto de tangencia. Ahora, profe, ¿y por qué Q es un punto de tangencia si no hay una recta ahí? Porque dos circunferencias también pueden ser tangentes. Dos circunferencias son tangentes y siguen la misma idea, pues solamente se cortan en un solo punto. Entonces, por eso que aquí, este punto Q también es un punto de tangencia. Ahora, nos piden hallar la medida del ángulo PQR. Esta es una propiedad. La respuesta es 90, es un teorema este de acá. La medida de ese ángulo es 90, pero ¿cómo lo podemos demostrar? Para eso, vamos a tener que hacer una observación. Bueno, aquí ya se está adelantando cosas que todavía no hemos hablado, pero voy a explicarlo aquí ya. La propiedad que vamos a recurrir. Si yo tengo una circunferencia y en esa circunferencia tengo dos rectas tangentes que se cortan de esta forma, mira, ¿sí?
Pero adicionalmente, yo trazo una cuerda que una los puntos de tangencia. Este es un punto de tangencia, este es un punto de tangencia. Entonces, mira, ya así como está ahorita, ya hay una propiedad. Ya vamos a poner acá M, N y acá T. Así como está, esta ya es una propiedad, donde se cumple que MT es igual a TN. Ojo, esto voy adelantando de lo que vamos a hacer la próxima clase. ¿Ah? MT y TN son iguales. Entonces, eso significa que si yo trazo una cuerda que una esos dos puntos de tangencia, ¿qué es lo que sucede? Se forma un triángulo isósceles, ¿cierto? Entonces, eso significa que la medida de este ángulo debe ser igual a la medida de este ángulo. Y eso es lo que vamos a utilizar acá. Pero claro, en cada una de las circunferencias. Es decir, yo aquí voy a trazar una recta tangente que pase por acá. Entonces, mira, tendrías lo mismo, pues sí o no. Tienes lo mismo. Entonces aquí se cumple que la medida de este ángulo, si la medida de este ángulo es phi, aquí también será phi. En el otro triángulo, si la medida de este ángulo es omega, entonces esto también debe ser omega. Y listo, aplicas suma de ángulos internos. Phi más phi más omega es igual a 180. Y de ahí obtienes que phi más omega es igual a 90. ¿Y qué es lo que te estaban pidiendo? Te estaban pidiendo la medida de este ángulo, pues. Es lo que te piden ayer. Entonces, la respuesta es 90 grados. Pero como les dije, esa es una propiedad directa. Listo. Uno más. Problema número 12. Y a este sí sale al ojo, ¿ah? A ver, ¿quién se anima? Al ojo, al ojo. Aquí no hay nada que ecuaciones, nada. Y de frente con lo que hemos hecho hasta ahorita. A ver, vamos, para cerrar. ¿Toto? Y a Sí, ver, profesor. Valentino. A ver, Ok, dale. sí, profesor. Em, ¿Cómo sabemos? Acá, ay, no me acuerdo cómo le dice. Ok, acá se va a formar una medida de una circunferencia, de lo cual acá también va a ser X. Y si eso vale X, esto va a valer 2X. Y la suma de estos dos va a ser 180. ¿Saldría 60, profesor? 60, no. Profesor, ¿yo lo puedo hacer a paso? A ver, Yo, Daniela. Profesor, esto vendría a ser 70 por ángulo, o sea, ángulo rectángulo, 70. Y esto vendría a ser el doble, 140. 140 menos, o sea, 180 menos 140 es 40, profesor. ¿O sí? Ahora sí, correcto. Pues voy a poner aquí lo que se ha utilizado. Muy bien, Daniela. Se ha utilizado ángulo inscrito, pero también se ha utilizado esta propiedad. ¿Dónde está? Ah, esta de acá. Ok,
esta propiedad también se utiliza. Ahí está. Entonces, decimos aquí, bueno, en el triángulo rectángulo que se ha formado, esto debe medir 70 grados. Pues sería 70 más 20, 90, más 90, 180. Luego recurrimos al ángulo inscrito. Ahí está, este sería el ángulo inscrito, cuyo arco correspondiente sería esta parte de acá. Eso es lo que le corresponde. Y la medida de ese arco correspondiente debe ser el doble. Entonces eso significa que esto debe estar midiendo 110. Perdón, es 140. De 40, dice. Y luego aplicamos la otra propiedad, ¿no? De el ángulo exterior formado por dos tangentes. Está. Otro color. Es el ángulo exterior formado por dos rectas tangentes. Está. ¿Y qué se cumple ahí? Que la suma de estos dos, la suma de 140 con X es igual a 180. X más 140 es igual a 180, de donde el valor de X es igual a 40 grados. Listo, nada más.